Dos aspectos importantes que se deben considerar dentro de la planificación de un proceso de responsabilidad social empresarial son el respeto a los derechos de la población sobre el ámbito o área donde la empresa piensa realizar sus operaciones y los niveles de comunicación que la empresa debe desarrollar para poder ingresar a dicho ámbito con la finalidad de evitar o minimizar los riesgos de conflictos sociales. En ese sentido, en la presente unidad, explicaremos estos dos instrumentos. El primero de ellos es el de la consulta previa, la cual es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, cada vez que se vaya a tomar una decisión que pueda afectarles directamente, o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios que puedan afectarles directamente. Mediante este mecanismo se busca llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, además de hacer efectivo el deber de proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación de estas colectividades. En cuanto a los niveles de comunicación, a menudo se piensa que ello es algo natural y espontáneo, de lo cual no hace falta ocuparse tanto, por lo cual es habitual que en las empresas no se cuente con elementos operativos concretos para resolver problemas vinculados a la comunicación, ni se observe claramente que la comunicación dentro de la empresa es una herramienta de gestión. Los temas de la comunicación son intangibles, están en todas partes y nos involucran a todos. Sin embargo, a pesar de las dificultades que presenta su estudio, es indispensable situarlos en primer plano para mejorar la eficiencia y eficacia globales de la empresa. El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas se incorporó a la legislación peruana con la entrada en vigencia del Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo en febrero de 1995. Dicho convenio constituye un tratado internacional de derechos humanos, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional del Perú. De esta manera, la ley del derecho de la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios ha significado un importante logro para facilitar la aplicación efectiva del derecho a la consulta por parte del Estado a los pueblos indígenas u originarios, antes de la aprobación de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos. La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos cada vez que se vaya a tomar una decisión que pueda afectarles directamente o cuando se pretende realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios que pueden afectarles directamente. La consulta previa se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos indígenas de decidir sobre sus propias prioridades en lo que concierne al proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, la consulta previa se soporta en el derecho de dichos pueblos a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. El derecho de los pueblos indígenas a la participación mediante la consulta se constituye en un proceso de carácter público, especial y obligatorio, intercultural e interinstitucional, que debe realizarse previamente siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida o proyecto público o privado susceptible de afectar directamente sus formas y sistemas de vida o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica. Es además un mecanismo que le permite a los estados nacionales cumplir con su responsabilidad y deber de proteger la diversidad étnica y cultural, respetando los derechos a la identidad, al territorio, a la autonomía, a la participación, al desarrollo propio, entre otros. Según los estándares internacionales, los parámetros generales comunes que se han establecido para llevar a cabo la consulta previa son criterios mínimos claves que sirven para guiar los procesos de consulta y limitar la discrecionalidad que tienen los estados en su realización. Esos criterios son el principio de buena fe, la consulta informada, una consulta culturalmente adecuada, el propósito de llegar a un acuerdo y el carácter previo de la consulta. En el caso del principio de buena fe, significa que debe existir un ambiente de confianza y claridad en el proceso,
el cual se genera a partir de la información y la transparencia entre las partes, por medio de procedimientos apropiados. Para ello, el Estado debe proporcionar a los pueblos indígenas información apropiada y completa que puede ser comprendida plenamente y no consultar a cualquiera que declare representar a las comunidades afectadas, porque éstas deben emprenderse con las organizaciones, instituciones genuinamente representativas que están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades. En el caso del principio de la consulta informada, tomando en consideración que todo proceso de participación debe fundamentarse en la información, a través de la consulta se le otorga a las comunidades elementos para la toma de decisiones de manera consciente, y por ello es fundamental que dicha información sea clara, veraz y sobre todo oportuna. Para poder garantizar las condiciones de diálogo y análisis, los pueblos indígenas tienen el derecho a ser informados y a participar desde el inicio del proyecto. En el caso del principio de la consulta culturalmente adecuada, significa que los procesos de consulta deben contar con un procedimiento culturalmente adecuado. Implica respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas y que la misma sea efectuada mediante relaciones de comunicación basadas en el principio de buena fe. La consulta previa no puede concebirse como un simple requisito formal, sino como un proceso sustantivo de índole constitucional, dirigido a que las comunidades afectadas estén provistas de la información completa, precisa y significativa sobre los proyectos que se pretende desarrollar en sus territorios o de las medidas legislativas o administrativas del caso, y se tenga como objetivo principal el logro de un acuerdo con los pueblos indígenas y tribales, quienes podrán discutir el contenido de la política y proponer alternativas a ella. En cuanto al propósito de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, significa que los procesos de consulta deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas, lo cual implica que éstas no pueden consistir simplemente en informar a las comunidades indígenas sobre las medidas susceptibles de afectarles. Los procedimientos de consulta deben ser diseñados de forma que se les conceda a los pueblos indígenas la oportunidad de influir de forma efectiva en las decisiones que afectan sus intereses. Esto requiere que los gobiernos entablen un diálogo con estos pueblos sobre las posibles consecuencias de estas disposiciones antes de que éstas sean tomadas. También se requiere una serie de garantías procedimentales que tengan en cuenta los propios mecanismos indígenas de toma de decisiones, incluyendo las costumbres y estructuras organizativas pertinentes y garantizando que los pueblos indígenas tengan acceso a toda la información y a la asesoría que sean necesarias. Finalmente, el principio del carácter previo de la consulta significa que todos los procesos de consulta deben ser oportunos, es decir, que deben hacerse con anterioridad a la adopción de la medida, pues una vez tomada la misma, la participación de las comunidades étnicas no tendría utilidad alguna, puesto que no podrían influir en el proceso decisorio. La consulta previa debe ser realizada antes de la toma de la decisión legislativa o administrativa o de autorizar cualquier proyecto que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas. Cuando la consulta se efectúa previamente, se garantiza además la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que son de su interés o que pueden afectarles. En este contexto, y en el caso de los conflictos ambientales, significa que se efectúa la consulta antes de la autorización que otorga la licencia o el permiso ambiental o cualquier otra decisión que pueda afectarles. Para poder desarrollar un proceso de consulta previa se requieren 7 etapas: la identificación de la medida a consultar, la identificación de los pueblos indígenas, la publicidad de la medida, la información, la evaluación interna, el diálogo y la decisión. La etapa de la identificación de la medida a consultar consiste en la identificación que debe realizar la entidad promotora de aquellas propuestas de medidas legislativas o administrativas a su cargo, que sean susceptibles de afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a fin de realizar el respectivo proceso de consulta. La entidad promotora es la entidad estatal responsable de dictar la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta en el marco establecido por la Ley de Consulta y su reglamento. Dentro de esta etapa, el primer paso es la formulación de la medida a consultar, donde el funcionario estatal
de la entidad promotora formule una propuesta. El segundo paso es el análisis de afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este paso, se debe intentar encontrar respuestas a las preguntas: ¿cuáles serían los probables caminos en la situación jurídica de los pueblos indígenas si la medida se aprueba? ¿Se producirían cambios en las condiciones de vida, identidad cultural y desarrollo de quienes son consultados? Luego del análisis se debe señalar si las medidas se encuentran sujetas a procesos de consulta, es decir, si las medidas contienen aspectos que pueden producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos. La OIT, en el convenio número 169, ha establecido 5 supuestos en los que necesariamente el Estado debe realizar procesos de consulta a los pueblos indígenas. Cuando exista aprovechamiento de los recursos naturales en sus tierras, cuando involucre un traslado y reubicación, cuando exista la transmisión del derecho sobre sus tierras, cuando se implementen programas especiales de formación de aplicación general y antes de la adopción de medidas para enseñarle a leer y escribir a los niños en su propia lengua indígena. Asimismo, de manera contraria, algunos supuestos que pueden advertir que las medidas no se encuentran sujetas a procesos de consulta son los decretos de urgencia, la cual implica dictar una medida extraordinaria en materia económica y financiera con cargo a dar cuenta al Congreso de la República, las normas de carácter tributario o presupuestario, las decisiones estatales de carácter extraordinario temporal dirigidas a atender situaciones de emergencia derivadas de catástrofes naturales o tecnológicas, las medidas que se dicten para atender emergencias sanitarias, incluyendo la atención de epidemias, las medidas que se dicten para perseguir y establecer el control de actividades ilícitas, entre otras. En la etapa de identificación de los pueblos indígenas a ser consultados y sus organizaciones representativas, la entidad promotora debe tener en cuenta el contenido de la medida, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance. Son titulares del derecho a la consulta los pueblos indígenas, cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa, y los pueblos indígenas del ámbito geográfico en el que se ejecutaría dicha medida o que sea afectado directamente por ella. Dentro de esta etapa, el primer paso es la identificación de pueblos indígenas u originarios, la cual se realiza considerando los criterios objetivos como continuidad histórica, es decir, permanencia en el territorio nacional desde tiempos anteriores al proceso colonial. Conexión territorial, entendida como la ocupación de una zona del país por parte de los ancestros de las poblaciones indígenas. Y/o instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas conservadas total o parcialmente por los grupos humanos en cuestión. Asimismo, se debe considerar el criterio subjetivo, el cual se determina por la existencia de colectividades humanas que se autoidentifican como parte de un grupo social y culturalmente diferenciado, y tienen un carácter distinto al de otras formas de organización social. El segundo paso es el uso de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios, en la cual la entidad promotora establece mecanismos de coordinación que facilitarán el proceso de identificación en el marco de sus competencias. Finalmente, el tercer paso es averiguar si los pueblos indígenas identificados como sujetos del derecho a la consulta no cuentan con organizaciones representativas. Para ello se debe adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo el proceso de consulta a los pueblos indígenas que pudieran ser afectados. La siguiente etapa de un proceso de consulta es la publicidad de la medida, la cual consiste en la entrega de la propuesta de medida administrativa o legislativa que se consultará y del plan de consulta por parte de la entidad promotora a las organizaciones indígenas representativas de los pueblos indígenas identificados. Desde esta etapa se contabiliza el plazo del proceso de consulta previa. Para implementar esta etapa, el primer paso es la entrega del plan de consulta, en su versión final, a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, el cual se recomienda elaborar a lo largo de las reuniones preparatorias. Luego, el siguiente paso es la acreditación de representantes, para lo cual los pueblos indígenas nombran a sus representantes conforme a sus propios usos y costumbres. El plazo máximo para acreditar
a los representantes es de 30 días calendarios contados a partir de la recepción de la propuesta de medida y el plan de consulta por parte de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Este plazo se computa dentro de la etapa de información. La siguiente etapa dentro del proceso de consulta es la etapa de información, en la cual la entidad promotora debe brindar información sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida propuesta, tanto a los pueblos indígenas como a los representantes que participen del proceso de consulta. Ello tiene como finalidad que los pueblos indígenas cuenten con todos los elementos necesarios para analizar la medida y deberá efectuarse desde el inicio del proceso de consulta. Para implementar esta etapa, el primer paso es la elaboración del material informativo, para lo cual se deben utilizar mecanismos de comunicación cercanos a la población, de tal manera que puedan llegar a sus organizaciones y representantes. Luego, el siguiente paso es realizar acciones orientadas a brindar asistencia técnica a los pueblos indígenas, donde la entidad promotora alentará a que los pueblos indígenas cuenten con la asistencia técnica que fuese necesaria para la comprensión de los alcances de la medida objeto de consulta. Luego tenemos a la etapa de evaluación interna, la cual consiste en el análisis y valoración realizada por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y sus representantes, sobre los alcances e incidencias que tendrá la medida objeto de consulta en cuanto a la afectación directa sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, calidad de vida y desarrollo de dichos pueblos. Para la implementación de esta etapa, el primer paso es la coordinación con las organizaciones representativas de pueblos indígenas y sus representantes para el apoyo logístico, en donde se debe considerar el número de reuniones que las organizaciones indígenas proponen realizar, los costos logísticos que demanda esta etapa, la participación de facilitadores e intérpretes, la entrega del material informativo elaborado por la entidad promotora para todos los asistentes que participen en esta etapa, el apoyo técnico de las entidades competentes en caso sea requerido, la participación de observadores del proceso, el apoyo para la elaboración del programa o la metodología implementada en esta etapa en caso sea requerido, la entrega del documento con la posición sobre la medida propuesta, tras concluida esta etapa y la participación de autoridades competentes que salvaguarden el normal desenvolvimiento del proceso. Luego de ello, el siguiente paso es la recepción de resultados de la evaluación interna, para lo cual la entidad promotora debe observar si todos están de acuerdo con la medida, si se presentan modificaciones, aportes o propuestas a la medida objeto de consulta, o si no se expresa la voluntad colectiva dentro del plazo, entendiéndose que existe desacuerdo. La etapa más importante es la del diálogo, en la cual se concreta el diálogo entre el Estado y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas a través de sus representantes, por medio del análisis y búsqueda de consensos en aquellos aspectos en los que se presentan diferencias entre la propuesta de medida y las posiciones presentadas por los pueblos indígenas. Para la implementación de esta etapa se consideran los pasos de análisis de los resultados de la etapa de evaluación interna, las coordinaciones previas a la etapa de diálogo, el desarrollo propio de la etapa de diálogo, la suspensión y abandono del diálogo en los casos en los que puede verse interrumpido por razones ajenas a las partes y también por voluntad propia de los pueblos indígenas, y la firma del acta de consulta, la cual comprende los acuerdos arribados, los desacuerdos y los actos u ocurrencias desarrollados durante la etapa del diálogo. Finalmente tenemos a la etapa de decisión, en la cual la entidad promotora toma la decisión final respecto a la medida objeto de consulta y adopta las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad de vida. En el marco de esta etapa se realizarán los pasos de toma de la decisión, para lo cual la entidad promotora debe implementar los mecanismos de comunicación y difusión necesarios que permitan informar acerca de la decisión tomada, y la elaboración del informe de consulta, realizada por la entidad promotora y la cual debe contener la información concerniente a la propuesta de medida que se puso a consulta, el plan de consulta, el desarrollo del proceso, el acta de consulta y la decisión adoptada.
El plan de consulta es el documento que contiene la información detallada sobre los actores y la forma como se llevará a cabo el proceso de consulta. Por ello, en su elaboración es esencial que las entidades promotoras realicen los mayores esfuerzos por contar e incluir las opiniones brindadas por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que serán consultados. El plan de consulta debe contener mínimamente la identificación de los pueblos indígenas, las obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores del proceso de consulta, los plazos y el tiempo para consultar los que deberán adecuarse a la naturaleza de la medida objeto de la consulta, la metodología del proceso de consulta, lugar de reuniones e idiomas que se utilizarán y las medidas que faciliten la participación de las mujeres indígenas en el proceso y los mecanismos de publicidad, información, acceso y transparencia del proceso, así como el mecanismo para realizar consultas o aclaraciones sobre la medida objeto de consulta. No obstante la importancia del cumplimiento de la consulta previa, hay diversos inconvenientes en su ejercicio real que limitan la aplicación de la consulta previa, como el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en el área de influencia de un proyecto, dado que muchos carecen de una certificación de existencia de pueblo indígena, la presencia de proyectos inconsultos, extraños, que pretenden utilizar los recursos naturales existentes en los territorios indígenas sin cumplir con la obligación de llevar a cabo la consulta previa, terminando por generar confrontaciones entre la visión tradicional de los pueblos indígenas y el interés de quienes desean explotar dichos recursos en mayor volumen, en el menor tiempo posible y con el menor costo. Aquellos procesos de consulta previa que se realizan por comunidades, no por pueblos, lo cual genera divisiones y desconocimiento de las formas organizativas de las comunidades y pueblos indígenas, reduciendo las garantías del debido proceso. La aparición de grupos al margen de la ley que se desarrollan en territorios de los pueblos indígenas, los cuales provocan una alteración del orden público. Estudios de impacto ambiental realizados sin la participación de las comunidades por decisión propia, aduciendo que esto les restaría fuerza para realizar su evaluación y para presentar sus objeciones al momento de la consulta previa. La ausencia del Estado y mínima participación de las instituciones en su realización, entre otras limitaciones.